Hola, soy Beltrán Lares Y soy Isabela Polito. Y y esto esto es es Humanizando Humanizando Mentes. Mentes. Queremos darle la bienvenida a este nuevo proyecto que desde Aurora Madre estamos realizando para todas las personas que nos sigan. Humanizando Mentes se trata de reunir una comunidad en torno al conocimiento sobre el parto humanizado. Esto es para gestantes, para profesionales de la salud y para cualquier persona que tenga interés, inquietud acerca de qué es el parto respetado o humanizado. Se trata también de educar, informar y actualizar conocimientos en todo lo relativo al parto y al nacimiento humanizados. Queremos invitar a todas las personas que nos siguen a este nuevo proyecto que estamos iniciando desde Aurora Madre. Uno de nuestros propósitos es reunir una comunidad que tenga la inquietud de profundizar en los conceptos del parto humanizado y de la cultura de paz. Queremos informar, actualizar y ciertamente educar a través de esa información de toda la actualidad que hay en el tema de la humanización del parto y el nacimiento. Y como esto es para nosotros un camino de vida bastante largo en el que hemos reunido la experiencia, la parte personal, la transformación personal, que fue muy profunda y que además abarca a todos los rincones de nuestra vida, a nuestros roles como padres, como hermanos, como familia, como pareja, y eso va de la mano en nuestra parte profesional. Este cambio es un cambio profundo que queremos invitarles a ustedes a compartirlo con nosotros, a vivirlo con nosotros y a divertirnos también, porque ha sido muy placentero. Ciertamente. Y así vamos a compartir de verdad, de corazón a corazón, nuestra experiencia con ustedes. Nadie aprende con experiencia ajena, pero probablemente les sirva de mucho. Esto es Humanizando Mentes. Un podcast de Aurora Madre. Bueno, Isa, vamos a contarles a todas estas personas cómo fue para nosotros dos llegar a este camino de la humanización del nacimiento? ¿Cómo llegas tú a la humanización del nacimiento? ¿Cómo llego yo a la humanización del nacimiento? Bueno, vamos a tratar de resumir esta historia, porque es la historia de nuestra vida prácticamente. Bueno, yo creo que mi camino empezó el día que decidí ser madre con mi primer embarazo. En lo personal, la experiencia fue hermosísima, sin embargo estuvo muy signada por mis miedos, la falta de información, quizá por la juventud, por la inmadurez, y la experiencia fue una cesárea por sufrimiento fetal que generó en mí mucha reflexión acerca de por qué yo me había bloqueado en el parto, cómo me sumergí en los miedos y me dejé llevar por el miedo al dolor, por el miedo a la experiencia. Y eso pues me dejó como un sabor un poquito desagradable hasta que viví la experiencia después de mucho tiempo, cuando ya te conocí a ti y ya empezamos a recorrer este camino del parto humanizado. Y yo te decía que yo quería tener un parto. ¿Te acuerdas que tú me decías que? Sí, bueno, yo recuerdo que yo tenía mi formación académica formal de la residencia de obstetricia, me había formado como obstetra, estaba en eso cuando te conocí y ya yo tenía la mente cuadradita del día que te ibas a operar, si estabas embarazada, era una cesárea, quién te iba a operar, yo lo iba a ayudar y la clínica donde ibas a parir. Y en ese camino, en esos meses, nos encontramos con Buen Nacer, nos encontramos con esa búsqueda de una alternativa, sobre todo por iniciativa tuya, porque si por mí hubiese sido, yo te hubiese hecho necesario en ese momento. Pero nos encontramos y agradecemos muchísimo a ese grupo caraqueño en Venezuela que se llama Buen Nacer y que fue para nosotros vital para la transformación. Sí. Para mí, Buenacer fue el encuentro con una tribu de mujeres que me fascinaban. Cada día era encontrar, era
llegar a Buenacer o al curso prenatal era como llegar a un oasis maravilloso de paz, de tranquilidad, de, del encuentro con algo muy nuevo para mí, transformador. Eh, Fue una experiencia demasiado bella porque las dulas, primera vez que yo veía a las dulas en acción, acompañándonos, siempre dándome la certeza que yo podía tener un parto. Y entonces eso a mí me hizo crecer de una manera como mujer. Yo siento que el nacimiento de Isadora, nuestra primera hija, fue un parto en el agua, fue un parto sin anestesia. El manejo del dolor lo pude, no es que no me dolió, pero el uso del agua, por ejemplo, el factor acompañamiento de mis dulas, el hecho de estar bien como en una, en una yo lo visualizo como algodón así, como una nube de algodón muy suave que me permitía ser y hacer lo que yo quisiera durante el trabajo de parto, con la certeza que las tenía ellas al lado mío, abrazándome, dándome ánimo, y tolerar 18 horas de trabajo de parto contigo, por supuesto, porque para mí era muy importante que tú estuvieras ahí, que tú estabas de alguna manera cuidando el espacio del parto, ¿no? Fue una experiencia demasiado bella. Bueno, eso es lo que te impresionó en ese momento, pero a mí las dulas también me estaban cuidando. Yo siento que, te recuerdas que en Sí, un momento determinado yo tuve que salir a respirar y a tomar mínimo porque estaba como que muy angustiado. sí, Pero para mí el claro. encuentro con Buen Nacer vino meses antes, muchos meses antes, yo conocía la existencia de Buen Nacer, pero estoy recordando que una mujer en la consulta me dijo, yo quiero parir en el agua. Y yo le dije, ¿cómo? Yo no sé qué es eso. Yo conozco un grupo que se llama Buen Nacer que lo hacen, pero yo no he atendido partos en agua. Y te Sí, recuerdas me que acuerdo. esa mujer ya avanzado en su proceso de embarazo, primero me hizo conocer, me dio libros y me dio literatura para que yo aprendiera lo que era el parto en agua. Sí, A mitad de camino, no, avanzado su proceso de embarazo, me dice, bueno, yo quiero parir en el agua, pero nos compramos una casa, mi pareja y yo, y ahora queremos parir en casa y en agua. Y así me estreno yo, digamos, en el camino a la humanización del nacimiento, pero de la mano de Buen Nacer, porque entonces yo llego a Buen Nacer por esa necesidad por ella. y esa ignorancia mía de lo que era eso. En Buen Nacer yo conozco las dulas, conozco el masaje, conozco la potencia de la preparación para el nacimiento, de la información de la mujer. Entonces fue diferente mi abordaje. Claro, yo también sentí esa nube protectora el día del parto. Y bueno, siempre que compartimos con ellas. Pero para mí fue una llegada como mucho del intelecto, de la cabeza, ¿no? A Buen Nacer. Yo venía también de la experiencia de la maternidad Concepción Palacios en Caracas, que es una maternidad convencional, cuadrada, académica, clásica completamente, con una escuela que es la escuela de Force por excelencia en Venezuela, y en ese tiempo lo que yo tenía de diferente en ese momento era que yo andaba en una exploración fotográfica personal e individual, que después tendremos chance de compartir en algunos de los próximos encuentros que tengamos. Pero eso yo siempre digo que me protegió a mí de, de ser convencional y de mirar que existía mucho nivel de agresión y de violencia hacia la mujer en el parto. Esa fue parte de mi transformación. Claro, esta es una reflexión a posteriori viendo esas fotos, Sí, pero si nosotros vamos a hacer la historia de reconstruirla, esas fotos nos unieron a nosotros como pareja. Me hicieron enamorarme de ti, me hicieron como, como decir, yo quiero estar al lado de este hombre, aparte que me gusta, porque y quiero viceversa. resolver algo que tiene que ver con mi feminidad. A mí siempre lo he dicho, lo digo en las clases, que nuestra relación hizo que tú me enseñaras a mí mi feminidad.
increíble, ¿no? Que a través de ese camino juntos que recorrimos, eh, esas fotos, por ejemplo, a mí me impactaron cuando la primera noche que nos vimos, ver una foto o desplegar una serie de fotos en el lugar, en el espacio donde estábamos, que era el taller de fotografía de Sigala, y ver una tras otra maniobras de parto, mujeres con las piernas abiertas, cuerpos desnudos. A mí eso me fascinó y claro, en ese momento no venía, por supuesto, la evaluación que tú acabas de hacer de la violencia obstétrica, del maltrato, de la soledad, sino que a mí me dio la pista para algo que fue y que ha sido el camino que hemos recorrido juntos, que es cómo ir transformando eso desde lo personal, desde lo individual, desde mi inquietud, desde mi cuerpo, a llevarlo después a compartirlo con otras mujeres. Así es. Y eso nos lo fue dando ese transcurso en el curso prenatal, en donde éramos una pareja más, pero después yo me dije, yo había estudiado arte, yo había estudiado arquitectura y sentía que en mi vida no tenía un rumbo claro. Y yo recuerdo después del parto de Isadora y de asistir al curso postnatal, que yo te dije, yo quiero hacer esto, porque si esto fue tan bueno para mí, si el acompañamiento de las dulas de Alba, Magdalena, María Auxiliadora, bueno, se olvido algunos nombres, pero están ahí como esa energía maravillosa. Y yo quiero que esto lo tengan todas las mujeres. Y ahí empieza yo a querer, ya a elaborar dentro de mí el proceso de ser dula. Entonces yo te acompañaba a ti a los partos, era observadora, al principio observadora muy tímida porque no me atrevía a intervenir, pero sí sentía como que se me abría un mundo. Yo recuerdo una compañera del curso prenatal que quería, que ella también tenía una cesárea anterior y quería parir. Y ella paría antes que yo. Entonces yo le decía, vamos, que tú puedes, que tú puedes. ¿Y lo Y el logró? día del parto yo estuve con ella y tú eras el obstetra de ella. Sí. Y yo estaba embarazada de Isadora. Entonces dije, bueno, si ella lo puede lograr, yo también lo puedo lograr. Y así se fue dando poco a poco, esa decisión de vida. Sí. Ahora no recuerdo su nombre, pero eso fue una gran motivación para ti y para mí fue un refuerzo de algo que los obstetras sabemos que puede ocurrir, que es el parto vaginal después de cesárea. Pero también, paralelo a la presencia de buen nacer, hubo algo que ocurrió en nuestras vidas, que yo pienso que si eso no hubiera ocurrido no nos hubiéramos transformado, y que fue la experiencia terapéutica con la bioenergética y la biodinámica, con estos dos Totalmente. terapeutas que fueron para nosotros claves en la transformación, que Sí, fueron Ingrid y Alberto, eh, que totalmente. nos llevaron a hacer un trabajo individual y de grupo, porque trabajamos en grupo, donde prácticamente paralelo a la fotografía, que fue un impulso para eso, vino este trabajo personal que en mi caso hace vislumbrar años después, fue muy lento el proceso, desgraciadamente, lo que es la violencia obstétrica. Entonces, ese encuentro con esas dos energías poderosas, yo digo, una es el padre y otra es la madre, hizo lo que somos ahora como Aurora Madre, ¿no? A mí también me marca, yo pienso que, yo tengo que decirlo, a mí me marca la experiencia reproductiva, y eso es para decir la experiencia de paternidad, pero pienso que la experiencia reproductiva como familia, o sea, primero la experiencia de haber vivido el parto vaginal después de cesárea de mi pareja en agua, me llenó de arrogancia, me llenó, me hinchó el ego muchísimo, para luego el ego, digamos, resquebrajarse de forma muy dolorosa con la muerte de nuestro hijo Simón, que iba a nacer en casa y que lo intentamos, bueno, unos 4 años después. Eso también marcó y que marcó muchísimo para nosotros dos, para el trabajo en Aurora Madre, el trabajo con el duelo reproductivo
que no lo habíamos visto en esos momentos. Estamos hablando de los años 90, 95, sí, 96. mediados de los años 90, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero retomar un poquito el tema de la parte terapéutica porque yo recuerdo que una de las cosas que también a mí me hizo hacer clic en mi transformación personal fue que días antes del parto del nacimiento de Isadora, Alberto, que era mi terapeuta en la terapia biodinámica, me dijo, yo te voy a dar a ti un regalo y te voy a dar un masaje. Yo recuerdo que ese masaje tal cual fue como abrir un interruptor, un clic en el soltarme el cuerpo, en desbloquear esos miedos que yo cargaba, que además siento que no eran solo de mi primera experiencia de parto, sino que era algo que venía de mi linaje familiar, de los miedos de mi mamá, de los miedos de mi hermana. En mi familia, todas las mujeres de mi generación fueron cesáreas. Mi mamá sí había tenido parto, pero eso yo lo reflexiono hoy en día y siento que la aproximación al cuerpo desde el masaje que nos enseñaron Ingrid y Alberto fue trascendental en nuestra vida. A mí me abrió un camino también en la parte profesional porque yo me capacité como terapeuta corporal con ellos, pero además nos ayudó, y ahorita lo enlazo con lo del duelo reproductivo, porque sin el acompañamiento terapéutico que nosotros recibimos en los duelos reproductivos que vivimos, porque no solo fue la muerte de Simón, yo tuve dos pérdidas antes de la muerte de Simón. Siento que Espontáneo. sin ese acompañamiento terapéutico de ellos y de muchos otros terapeutas, no hubiésemos hecho también la concientización de que este camino del parto humanizado va de la mano con un camino personal, individual. Entonces, bueno, para ti fue el tema de bajarte del pedestal del médico, de esa autoridad un poco arrogante, un poco inflada con su ego, para ser humano, conectarte con las emociones y entender por qué las mujeres lloramos, somos tan sensibles o entramos en esos procesos. Yo creo que eso a ti te ayudó mucho a comprender, a ponerte más en los zapatos de las mujeres que tú atendías en la consulta. Sí, sin duda. Aunque la arrogancia siempre te acompaña, pues uno cree que sana completamente, pero no. A veces te sorprende cuando menos la esperas. Pero yo quisiera resaltar también otra cosa, es que mi formación y mi camino en la humanización también tuvo un contenido, o contenido no, tuvo una impronta y una influencia de mi energía de aprender y de conocer. Y a eso le debo mucho a lo que yo llamo las maestras y los maestros que me enseñaron en el camino, porque fue leer muchas personas, a mis manos llegó que me lo trajo una persona que tuvo su embarazo y acompañé en su parto, me trajo el libro de Ina May Gaskin, se llama Partería Espiritual, y desde ese momento Ina May se convirtió en una maestra a distancia. Nunca la conocí, desgraciadamente, pero la seguí muchísimo, conozco todos sus videos, he leído prácticamente todos sus libros, y es una maestra a distancia. La otra, importantísima para mí, fue Barbara Harper y Robbie David Floyd. Puedo nombrar varias más. En Venezuela tuve a Eva Gumber, pionera del parto vertical en una clínica privada, a quien agradezco muchísimo su impacto y su influencia al revelarme su trabajo, ¿no? Hay un montón de otras mujeres más. Y hombres, resalto muchísimo que para mí las lecturas de Michel Audin, que eso viene por buen nacer, que conozco yo la literatura y el trabajo de Michel Audin, y de otros autores como, que puedo recordar, como Thomas Berni, Marsden Wagner, que es un epidemiólogo eh, realmente no tan reconocido, pero muy poderoso para entender lo que es el camino de la masonización del parto y el nacimiento desde una perspectiva gerencial, política, legislativa y del ejercicio de la medicina en la práctica, porque era
un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud, Marcel Wagner, ¿no? Y también Thomas Bernie, Chamberlain y toda la gente de la Asociación de Psicología Pre y Perinatal y Salud de los Estados Unidos, que recientemente cumple 40 años, acaba de cumplir 40 años. Para mí fueron importantísimos esos maestros y esa formación autodidacta. Podría nombrar muchos más, pero ya los veremos en En los... esa época fue muy lindo porque tuvimos la oportunidad de viajar, de asistir a congresos, de irnos acercando a este mundo donde todas estas personas que tú acabas de nombrar para nosotros eran como unos maestros, unas maestras, y poder hablar con ellos, sentarnos a cenar con Michelle O'Donnell o con Bárbara Harper o con Robbie Davis, cuando fuimos a España, cuando fuimos después a México, conocer el tema de la partería en México, que es tan importante, tan vital, tan trascendente también para el movimiento del parto humanizado. Siento que para mí eso fue muy lindo. Tú dijiste que no conociste a Ina May, pero yo sí, cuando fui a Costa Rica, ¡Qué envidia! eso fue muy loco porque fue muy loco y a la vez yo digo que eso fue como, no sé, como una bendición así divina, porque estábamos en la misma cabaña hospedada con Robbie Davis, estaba Debra Pascali, la gran maestra Dula, estaba Ina May Gaskin, había otra persona que no recuerdo su nombre, que Elizabeth era Davis. centroamericana, no, era una partera centroamericana, y estaba con Betty Páez, que era la presidenta de ABDEP en ese momento, que viajamos juntas desde Venezuela. Entonces en las noches, después de las charlas, las conferencias, no sé qué, nos sentábamos alrededor de una mesa a tomar, a beber. Bueno, entonces yo me sentía así como alucinada, decía como, y levanto la cabeza así porque para mí era como era como ver a unas gigantes, pero al mismo tiempo sentir que eran mujeres que también habían recorrido un gran camino y estaban compartiendo historia, cuentos, y yo siento que nos fue marcando a nivel espiritual en mi caso, ese evento, especialmente en Costa Rica, fue muy bello, fue muy hermoso, porque al final nos sentamos todas, al final del Congreso, tomadas de la mano, todas las que estaban ahí, las mujeres de Costa Rica, Valesca Porras, todo el colectivo de mm, Mama Sol, se llaman ellas, y, y fue sentir como que esto que estamos viviendo ahorita ya lo hemos vivido juntas en otras vidas, y esto es una transmisión de un saber en el linaje femenino de nuestras ancestras, y hoy yo me siento comprometida, responsable de continuar con esa transmisión de información. Sí, sin duda. A mí también me parece importante que paralelo, todo, concomitante a todo lo que nos venía sucediendo desde el punto de vista personal y vital, está el hecho de tomar la decisión de salir del entorno convencional de de la obstetricia dentro de la tecnomedicina y crear nuestro propio centro de nacimientos que se llamó Aquamater y vivir esa experiencia durante unos 4 o 5 años de gerenciar una clínica privada enfocada en la atención del parto humanizado, con nuestros asociados que, bueno, vivimos unas experiencias hermosísimas, poderosas, transformadoras, muy intensas. Yo creo que muchas de las experiencias duras que viví como obstetra las viví en esos años, pero también una de las experiencias más hermosas y de reconocer muchas cosas que no había vivido a pesar de haber leído mucho sobre el parto humanizado. Es decir, se conforma allí una experiencia clínica, personal para mí, muy poderosa que me hizo entender muchas de las cosas que veo hoy en día y que haciendo una reflexión me permiten a mí compartir información en nuestros cursos que surge no solo del análisis y el estudio intelectual, sino de la práctica profesional vivida en carne propia. Eso también, que es en los que nos convertimos en Aurora Madre, en una entidad docente que transmite información, comunica, enlaza,
educa, actualiza, porque en esta era de la hiperinformación, de las fake news y de toda la avalancha de recursos que hay para aprender, paradójicamente hay también una complejidad enorme para distinguir qué es cierto, qué es verdad, qué no se sabe, qué se sabe parcialmente, porque hay mucha confusión, es una de las cosas que modela el mundo actual. Sí. Pero creo que hemos seguido nuestra experiencia de vida, pues al migrar a Argentina, que lo hicimos en el 2017, refuerza muchísimo ese camino de educar, informar y Mm. trabajar a distancia, ¿no? Con todo lo que sucedió en los últimos 3, 4, 5 años. Mira, para mí Aquamater fue un momento histórico, sí, en mi vida, como un antes y un después, porque fue el dejar atrás a mi niña insegura, temerosa, para convertirme en una mujer que impartía talleres de preparación al parto, teníamos grupos de apoyo postparto. Fue un desarrollo profesional de la mano de colegas, de personas que nos fueron enseñando. Yo me acuerdo mucho la presencia de Silvia como Dula en sus clases. Ella había trabajado con Eva Gumber y aprender muchísimo de Silvia, de todas las compañeras que estábamos ahí trabajando. Fue así como una explosión, digamos, en el sentido positivo de desarrollarnos profesionalmente, cada uno desde el área que nos tocaba. Y siento que haber creado la primera clínica de parto natural, de parto humanizado en Venezuela, claro, quiero aclarar que antes estuvo Pedro Colmenares en Katia, estaba Buen Nacer, pero el espacio que nosotros creamos en Aquamate era solo para parto humanizado. O sea, recuerdo que al principio no había quirófano y era el espacio central de la casa, era el salón de los cursos prenatales. Y fue muy bello ver cómo se acercaba tanta gente a nosotros, ver que había esa necesidad en las parejas. Había una necesidad de tener una relación paciente-médico o equipo multiprofesional más cercana, más directa, más vinculada al cariño, al afecto, por supuesto también mucho al respeto. Recuerdo también cómo las pediatras se fueron transformando en ese camino. Por supuesto que también recuerdo el gran reto que significaba de alguna manera que todo el equipo se fuese integrando para reeducarnos a todos y a todas en el acompañamiento a las parejas. Pero me vienen a la mente así las imágenes de los rostros de tantas mujeres que parieron contigo, con nosotros en Acomate, y sus rostros de felicidad, ese rostro que tanto habla Michelle Odan de cómo la oxitocina invade el cuerpo de placer y la mujer después de un parto respetado tiene una cara post-orgásmica, pues una sensación de un espacio muy hermoso donde nos desarrollamos profesionalmente. Por supuesto que los años te van trayendo madurez, los años te van trayendo experiencia y yo siento que también otro momento muy importante para nosotros fue cuando ya dejamos atrás Aquamater y las dificultades que vivimos ahí para construir Aurora Madre, porque Aurora Madre la construimos en nuestra propia casa, teníamos un jardín, un espacio hermosísimo y bueno, yo recuerdo que tú montaste las tablas y pusiste las piedras, lo construiste ese espacio del salón de los cursos donde empezamos a hacer la formación de dulas. Yo creo que la formación de dulas, que comenzamos en el 2009, empezó siendo una presencial, de forma presencial, pero hizo ya como que pasáramos al estatus de educadores docentes. Después pasamos a los profesionales de la salud, pero en ese momento en Venezuela el movimiento de las dulas,
creo que nosotros tuvimos un aporte, ¿no? Dimos un aporte con la formación de dulas, porque las dulas hicieron los acompañamientos, de alguna manera fue como, ¿sabes? Cuando uno lanza las semillas en la tierra y esas semillas empiezan a crecer y van dando sus frutos, y entonces en Táchira, en Puerto Ordaz, en Margarita, en Punto Fijo, tuvimos alumnas de diferentes partes de Venezuela y ellas poco a poco también fueron floreciendo como personas, como profesionales y siguen dando hoy en día un aporte al movimiento del parto respetado en Venezuela. Y ahora que estamos viviendo en Argentina, la circunstancia de la migración nos ha llevado a reestructurar lo que estamos haciendo. La palabra clave en este momento de nuestras vidas es la docencia. Siento que estamos en una etapa en donde queremos transmitir lo que hemos aprendido, lo que sabemos, la experiencia, ya con una madurez y con haber digerido muchísima de la información que hemos estudiado a lo largo de estos años. Y creo que en mi caso personal, en la formación de dulas, el giro que tiene esta historia es que las dulas, muchas de las dulas que estamos formando en este momento son o mujeres venezolanas viviendo esparcidas por el mundo y muchas personas también que llegan a los cursos de formación de Colombia, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Argentina. Entonces, de alguna manera, y de Argentina, por supuesto, de alguna manera estas dulas siguen este camino y siguen promoviendo el parto respetado, aportando esos granitos de arena en esos diferentes puntos del mundo. Y en este momento tampoco estoy haciendo acompañamientos al parto, pero me siento, como digo siempre, dula de dulas, porque mi objetivo en este momento profesional es que las dulas sean reconocidas como profesionales del acompañamiento en el sistema de salud y que demos estructura a los programas de dula y todo esto va de la mano de este camino de reforzar mucho a mis hermanas dulas, a mis alumnas dulas, para que tengan una base y una estructura en cuanto a su desarrollo profesional. Bueno, yo por mi parte he sentido que estoy acompañando ahora, en este momento de nuestras vidas, a esos profesionales de la salud como médicos, parteras, pero sobre todo a los profesionales de la salud o servidores de la salud en el área de la obstetricia y ginecología, en cuanto a ofrecerles una opción para la transformación individual y colectiva donde estén hacia un modelo humanista u holístico de la salud. Eso es clave, pienso que es un factor importantísimo en el impacto que puede tener este movimiento a nivel mundial y que, bueno, siempre fue un hueso duro de roer, pero no podemos olvidar ese aspecto, digamos, de los profesionales y su reeducación de cierta manera, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento de haber logrado presentarnos desde nuestra intimidad y nuestra más sincera y honesta ser, Esencia. esencia. ¿Y tú? También estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque siento que vamos a necesitar 1000 episodios para seguirles contando a ustedes, nuestra comunidad, la experiencia, la información, la investigación, todo lo que va pasando, todas las cosas que hemos vivido y lo que nos falta por vivir. Así que bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestro canal, en nuestras redes sociales y nos vemos. La próxima vez, como decía Evio Di Marzo. Hagamos el amor, no la guerra.